Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos cuenta el Evangelio de San Lucas, en la página que leemos en el Evangelio del día de hoy, que Jesús fue invitado a una fiesta. Qué maravilla ver a Jesús como una persona, verdadero Dios, verdadero hombre, que asiste a una reunión, a una fiesta, con sus amigos, con sus discípulos, con sus apóstoles, para compartir las alegrías de aquella familia, de aquel grupo social que lo invitó a esa fiesta. Sin embargo, verdadero Dios allí contempla lo que ocurre y ve cómo los invitados van llegando y van buscando los primeros puestos, se sientan, y entonces Él toma la palabra y dice: cuando te inviten a una fiesta, no hagas como los fariseos y los hipócritas que buscan los primeros puestos. Más bien, cuando seas invitado, vete al último puesto. Porque puede pasar que cuando tú has elegido el primer puesto, llegue alguien de más importancia que tú y tenga que ir a decirte el que te invitó que te muevas de ese lugar porque hay una persona más importante que tú y debes ir al último puesto, y entonces pasarás una vergüenza. Mientras que serás colmado de honor si, habiendo elegido el último puesto, eres después llamado por el que te invitó a ocupar un puesto mejor. Sí, hay que entender que en las fiestas de los judíos, como en tantos banquetes ocurre también hasta el día de hoy, pues se asignan los lugares según la cercanía con la persona que ha organizado la fiesta, o según una cierta jerarquía, de tal manera que les toca los lugares más honoríficos las personas que tienen un mayor rango en la sociedad o que tienen una mayor pues sí, jerarquía. Y en cambio van ocupando los últimos puestos, como también ocurre hoy, pues hasta los colados, porque en todas las fiestas siempre hay un colado. Bueno, pero más allá de este punto anecdótico, lo cierto es que así se organizaban los banquetes, como se organizan hoy en día, y también a ti y a mí nos ha tocado ver gente que siempre tiene una alta consideración de sí misma, que considera que su lugar es siempre entre los primeros puestos y va directamente a ocupar ese lugar aunque no haya sido llamado por la persona que organizó el banquete. La humildad. La humildad es una virtud muy importante que hemos de vivir los hijos de Dios, los discípulos del Señor Jesús, porque de nada sirve que seamos personas realmente importantes o personas muy sabias o personas que que tienen una cierta categoría humana, si después no somos humildes. Todo se va por la borda, porque una persona soberbia es muy desagradable. Una persona que tiene un yo muy crecido es muy desagradable. Esa persona que siempre se considera superior a los demás, o que siempre quiere intrufolarse, que quiere meterse allí entre las personas que cuentan, aunque su lugar realmente no sea ese, o que quieren sentirse diferentes porque buscan ir a una iglesia donde suele ir gente pues de otra categoría social, porque en su comunidad, en su parroquia, pues no se siente a gusto porque considera que es una parroquia más pobre, y así tantas cosas, ¿no? Quiere ir a un colegio diferente, pero no porque enseñen mejor o peor, sino porque se quieren sentir
de otra clase social, por ejemplo, ¿no? O, bueno, tantas cosas. Ir a ese club, no porque sea un club donde se practica muy bien el deporte, donde te pueden enseñar y que es acorde a tus posibilidades, sino aún haciendo un sobreesfuerzo, simplemente porque quieres sentirte tú diferente, quieres sentirte parte de otro grupo social. Qué desagradable es cuando uno encuentra este tipo de personas, porque además se nota inmediatamente que no, pues eso, que es gente que está arribista, gente que está tratando de meterse donde no le corresponde. La humildad es una virtud muy importante, que se valora también desde el punto de vista humano, como estoy tratando de evidenciar. Señor Jesús, ayúdanos a imitar a tu madre, para que aprendamos también nosotros a ser como ella, la esclava del Señor, la humilde sierva del Señor, que no está buscando los primeros lugares, a pesar de que ella, quien después de ti, solo ella, y sin embargo ya no está allí tratando de hacerse notar, de hacerse lucir, sino que sabe ocupar su lugar. San José María, reflexionando sobre esta virtud, nos dice en camino en el número 602, tú, sabio, renombrado, elocuente, poderoso, si no eres humilde, nada vales. Corta, arranca ese yo que tienes en grado superlativo. Dios te ayudará. Entonces podrás comenzar a trabajar por Cristo en el último lugar de su ejército de apóstoles. Y lo mismo una idea semejante desarrolla en Forja en el número 61, donde nos dice, la santidad no consiste en grandes ocupaciones, consiste en pelear para que tu vida no se apague en el terreno sobrenatural, en que te dejes quemar hasta la última brizna, sirviendo a Dios en el último puesto o en el primero, donde el Señor te llame. Y es así que son las cosas. A veces nosotros nos sentimos importantes porque ocupamos un puesto pues llamativo o tenemos un nombramiento que, que suena muy importante, pero eso no es lo interesante y eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta para la santidad, que es lo que verdaderamente importa, pues es eso, que sepamos quemar la vida, que sepamos entregarnos y eso sin que nos falte un pelo allí donde tú, Jesús, nos llames. A veces será en cosas muy llamativas, muy importantes, en el Vaticano o en una oficina pública donde tienes mayor responsabilidad, donde te notas más. Y otras veces será a lo mejor en aquella pobre parroquia donde no hay una grande resonancia social, ¿no? O a lo mejor será en aquel puesto que es silencioso, donde no llamas la atención, donde no tienes un protagonismo, pero estás allí día y noche trabajando para que el reino de los cielos se extienda. Me hace pensar esto que te estoy diciendo ahora, Jesús, en el ejemplo del santo cura de Ars. Cuántas alegrías te dio él, Señor mío. Un pobre hombre de Francia, de principios del siglo XIX, que pues era un poco limitado intelectualmente. Entonces, cuando fue al seminario, ocupó el último lugar en el latín, y entonces le dieron oportunidad de presentar por segunda vez la prueba, y la segunda vez volvió a salir muy mal, y pues el pobre estuvo en el seminario apenas 3 meses, 4 meses, y pues se tuvo que retirar porque las autoridades del seminario consideraron que no era apto para la vida sacerdotal por sus limitadas capacidades intelectuales. Sin embargo, su párroco, que lo conocía bien, que sabía que era un muchacho muy piadoso, con un notable celo apostólico, pues lo fue preparando poco a poco en la teología, y al final lo presentó a su obispo, y el obispo dio fe de que se trataba de una persona buena, y bueno, finalmente lo ordenó con el permiso de que pudiera celebrar la misa, pero no predicar, no confesar, porque pues consideraban que no tenía la ciencia suficiente. Años más tarde lo nombraron párroco de un pequeño poblado, Ars,
donde apenas había 300 personas, de las cuales la mayoría no eran creyentes. El obispo le dijo, mira, ve a esa parroquia, no hay mucho amor de Dios, pero bueno, algo harás, pensando que por sus limitadas capacidades, pues sería algo adecuado a él. Sin embargo, él llegó allí y se puso de manifiesta su santidad. Empezó a orar por sus feligreses, a ofrecer sacrificios, y al poco tiempo eran 4,000 las personas que acudían a esa iglesia diariamente, incluso obispos que iban para confesarse y para escuchar la predicación del santo cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney. Hubo momentos ya al final de su vida, del 1855 hasta el 1859 en que él falleció, en que había diariamente autobuses de carretas, guiados por carretas, que iban de León a Ars para llevar a la gente que acudía en masa para escuchar al cura, para poder lograr confesarse con él. Y había inclusive una corrida de tren que iba hasta Villefranche, desde París, para llevar a la cantidad de gente. Y llegó un momento en el que el santo cura de Ars fue el sacerdote más famoso de toda la Francia. El poder de la humildad, el poder de la humildad. Pues Jesús, a ti te pedimos que nos ayudes de verdad el día de hoy a no buscar cosas que exceden nuestra capacidad, a saber estar allí donde tú nos pones, sea un lugar que llama la atención, que con un nombramiento altisonante, o sea que nos mandes a aquel lugar sencillo, oculto, pero donde si nosotros verdaderamente estamos encendidos buscándote solo a ti, daremos mucho fruto. Que Santa María, nuestra Madre, no permita que jamás nosotros nos apartemos de ti. Que a nadie, tú que niegas, Jesús, tu palabra, y que es una palabra que sana, que consuela, que ilumina, pues que nosotros lo recordemos siempre, también cuando nos encontremos fatigados por el peso del trabajo o de la contradicción, y que nos sintamos aporreados porque no nos sentimos valorados, que nos demos cuenta que lo que verdaderamente interesa es que tú, Jesús, nos ves con amor. Es que nosotros nos entreguemos sin que nos falte un pelo allí donde nos quieres poner. Santa María, esclava del Señor, sierva del Señor, ayúdanos a ser todos siervos unos de otros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.